Cristo es Dios completo. En la Biblia está esa revelación. O sea que ya todos hemos entendido que Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu. Esa es la divinidad. Esa es la deidad. O sea que ese es Dios. De acuerdo a la pureza de la Biblia, ese es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Algunos no captan esa verdad y por eso tienen problemas de entender la revelación divina. Entonces, como Dios completo, en Él, dice Pablo, habita toda la plenitud de la deidad. En Él corporalmente. O sea que cuando Él se hizo hombre, Él vino y ese hombre es el Padre y el Hijo y el Espíritu. Él es. Si uno lo separa, no entiende quién es Dios. ¿Me explico? Entonces, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad, porque la deidad es Dios. Ahorita cantamos nosotros ese canto al estar en la presencia de la divinidad. Cada vez que se habla en la Biblia de la divinidad, se está hablando de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, en Él habita corporalmente. Significa que cuando se hizo hombre, en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero eso no quiere decir que el trono se quedó vacío, porque Dios tiene dos aspectos. Dios tiene un aspecto económico, o sea que Él está en el trono. Hay un trono en el cielo. Y en ese trono salen relámpagos, voces y todo porque la deidad está allí, porque la deidad es espíritu. ¿Ok? Si queremos entender bien a Dios, usted viene a esta reunión para que el hermano Carrillo le explique todo lo concerniente a Dios. Aparte de que en Él habita toda la plenitud de la deidad, dice también que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Dicho en otras palabras, Él es el que expresa la gloria de Dios. Pero aparte de eso, también dice que Él existe eternamente. Fíjense que no estamos a expensas de una doctrina así simple, sino que nos explica la Biblia todo lo que es Cristo. Él es el Dios completo, en Él habita toda la plenitud de la deidad, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es el que existe eternamente. Y si eso fuera poco, nos dice que Él es el misterio de Dios. Fíjense pues, el misterio de Dios. Y cuando uno estudia esa palabra misterio, lo he estado explicando en los mensajes anteriores, es la historia de Dios. Y eso suena como a un término humano cuando se dice que Dios tiene historia. Pero es muy importante entender la historia de Dios porque la historia de Dios es toda la Biblia. Aleluya. Entonces entendimos claramente, ¿verdad? Que el primer punto es que Él es el Dios completo. Con todos sus detalles ya lo expliqué y me tomó como 7 mensajes. Después de eso estuve explicando, como número 2, que Él es el Hijo de Dios. Entonces noten pues que la Biblia nos presenta a Cristo como Dios completo, pero también nos lo presenta como Hijo de Dios. Y Él como Hijo de Dios dice que es unigénito y primogénito. ¿Se recuerdan, verdad? Que estuvimos hablando de eso. Como Hijo de Dios, Él es unigénito, que significa que es el único Hijo que tiene Dios, no hay otro.
y como primogénito, Él es el hermano de todos nosotros. Aleluya. Así avanzando, llegamos al punto número 3. Ya lo prediqué, ahorita solo los estoy refrescando. El punto número 3 es que Él es la palabra. Él es la palabra. Muchos no entienden esas expresiones, pero la Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Entonces, si Él es la palabra, quiere decir que es el medio por el cual nos habla Dios. Cuando ustedes leen Hebreos capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, les habló por los profetas. Pero en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Muy bien. Entonces, como ya entendimos esos 3 puntos, que Él es Dios completo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la palabra, hoy solo les voy a hablar de un punto. Lo voy a empezar hoy y lo voy a terminar el domingo. Pero este punto número 4 es que Cristo es la expresión de Dios. Cristo es la expresión de Dios. O sea que Él es la expresión del Padre. Donde quiera que Cristo estaba, donde quiera que Cristo hablaba, donde quiera que Cristo hacía algo, Él estaba expresando al Padre Celestial. Entonces, como el Hijo, ya sabemos que Él es la salida de Dios y que es también la expresión del Padre. Voy a repetir: por causa de que el Hijo expresa al Padre, el Hijo es la expresión del Padre. Entonces vamos a leer un versículo para irnos metiendo a los versículos y de esa manera nuestra conversación sea totalmente bíblica. Vamos a Juan 1:18. Juan 1:18. En ese versículo podemos leer: a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está. Fíjense cómo habla la Biblia, porque algunos al leerla no ponen atención. El Hijo unigénito está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. Usted tiene que saber qué significa en la Biblia seno. En la Biblia seno significa estómago, matriz, significa un lugar, pero un lugar en Dios. En este caso nosotros tenemos que el unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre, o sea que siempre está en el seno del Padre. No estuvo, ni estará. Está en tiempo presente. Él todo el tiempo está en el seno del Padre. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios habló por medio de los profetas. O sea que esos profetas eran hombres movidos por el Espíritu Santo. Dios hablaba por medio de ellos. Lo dice Hebreos 1:1 y lo dice también Segunda de Pedro 1:21, si nos lo pueden poner. Segunda de Pedro 1:21, y usted se va a dar cuenta que dice: porque nunca la profecía, o sea, todo lo que los profetas hablaron, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que Dios es el que tomaba sus labios, tomaba su boca y los
hacía hablar. Y por eso la Biblia nos registra en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y luego Pedro nos certifica y nos dice que ninguno de ellos habló por su propia cuenta, sino que todos hablaron inspirados por Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, por eso nos pone ese contraste. Nos dice que en el Antiguo Testamento Dios habló por los profetas inspirados por el Espíritu Santo, pero miren lo que dice Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos 1, 2 y 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, se dan cuenta pues que cuando Dios habla de Cristo como la palabra, como el verbo, dice que por medio de ese hablar hizo el universo. Entonces Dios le atribuye a Cristo toda la creación. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, lo que ya explicamos, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia quiere que nosotros entendamos que Dios es el que hizo todas las cosas, pero a través de Cristo como la palabra. Entonces, cuando se habla de todas las cosas creadas, se está hablando de que por medio de Cristo, por eso dice que fueron creadas por Él y para Él. Amén. Entonces tenemos que entender esas expresiones, porque Dios el Padre está escondido. Dios el Padre está escondido, pero Dios el Hijo está expresado. Entonces tenemos que entender que el Dios de nosotros está escondido, es espíritu. Nadie lo vio jamás, ni lo verá, sino que Dios se da a conocer por medio de la persona de Jesucristo. Ninguno ha visto a Dios, pero el Hijo, como la palabra de Dios, como el hablar de Dios, lo declara y lo expresa. Por eso es que Él habla a Dios y por Dios. Amén. En el Nuevo Testamento Dios se expresa Él mismo. En el Antiguo se expresaba por medio de profetas. En el Nuevo Testamento Él se expresa a sí mismo, directamente, en Hijo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que discernir esa revelación de que en el Antiguo Testamento Dios escondido hablaba a través de los profetas, pero en el Nuevo Testamento Dios expresado por medio de su Hijo, Él expresa directamente al Padre. Por eso es que Él podía decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él expresaba directamente al Padre. Cuando leemos Juan 1:18, ese hablar pareciera simple. Traigámoslo de nuevo. Juan 1:18. Usted lo lee y ese versículo parece que fuera tan simple, porque es un hablar simple. Mire, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros, por medio de este hablar que aparentemente es simple, pero que es muy profundo, nosotros vemos la continuidad del Hijo de Dios en el seno del Padre. O sea que aunque Cristo se encarnó, Él siempre estaba en el seno del Padre. ¿Cómo es que Él podía estar aquí presente como un hombre, pero Él estaba en el seno del Padre? Esa es la revelación bíblica, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver la triunidad de Dios, porque si usted no la alcanza a ver,
entonces se va a perder mucha revelación. Él, como unigénito Hijo de Dios, está siempre en el seno del Padre. Él siempre está allí. No se va de ahí. Por eso tenemos que ejercitar nuestro pensamiento, porque si alguien dice, es que cuando Cristo se vino a la tierra, y la Biblia dice que en Él habitaba toda la plenitud de la divinidad, entonces se vino Dios del trono. Así lo ponen enseñanzas, hermano. Pero eso es ilógico. Porque entonces, ¿dónde va a poner usted que Él está en el seno del Padre? Exacto. Él exhibe su omnisciencia. Él está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Él puede estar trabajando aquí en la tierra y estar en el trono. Él puede estar en el trono y aquí en la tierra y estar en Marte. Esa es una característica de Dios, su omnisciencia, su omnipresencia. Aleluya. Todo lo sabe y en todo lugar está. Por eso a los niños les ponen en su baño un rótulo que le dice, wash your hands and say your prayers, because germs are everywhere. And also Jesus is everywhere. ¿Ah? Dice, diga sus oraciones y lávese las manos, porque Jesús es como los gérmenes. Él está en todas partes. Los gérmenes están en todas partes. Jesús está en todas partes. Aleluya. Ahora, fíjense pues, porque cuando uno habla de la matemática humana, yo este año fui muy bendecido porque Dios me ha ayudado a entender conceptos de su palabra, pero en una forma clara. Por ejemplo, escribiendo uno de los mensajes que tengo que dar muy pronto, estaba escribiendo que la matemática humana está en contraste con la matemática divina. En la matemática humana, 1 más 1 más 1 son 3. Pero eso es la matemática humana, porque resulta que en la matemática de Dios 1 más 1 más 1 es 1. Entonces, no podemos comparar la matemática humana con la matemática divina. Por ejemplo, para nosotros la unidad es que, mire cuánto sabemos aquí y decir que estamos unidos. Pero la unidad humana, aunque muchos creen que tienen la humanidad divina, porque dice, es que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Y eso es cierto. Pero la unidad del hombre es, habíamos 20, pero ahí somos bien unidos. Mentiras, porque cuando se enojan se pelean y se quieren hasta maltratar. Pero miren cómo es la unidad de Dios. Les digo, estaba escribiendo, y la unidad de Dios es, Padre, que sean uno como tú y yo. Fíjese, mire cómo es la unidad de Dios. La unidad de Dios no es 1 más 1 más 1, 3. Padre, que sean uno como tú y yo. Tú en mí y yo en ti, y que ellos sean en nosotros. Entonces, pero noten que la unidad divina es que uno contenga al otro. Eso es tremendo. Eso es un misterio grandioso, hermanos, porque nosotros estamos acostumbrados a una unidad de que me voy a unir a ti, hermano, me voy a unir y vamos a ser uno. Y cualquier problemita, mire, el matrimonio los casan y ya no son 2, no, ya no, 1, y al rato divorciados. ¿Dónde estaba la unidad entonces? Nunca existió porque la unidad de Dios es que uno contenga al otro. Yo me acuerdo, una vez leí un libro que explicaba el hermano
la unidad perfecta. Y él decía que había una esposa que le preguntaban: hermana, ¿a usted le gusta la música en piano? ¿Y saben cómo contestaba ella? ¿Cómo contestaba? No, ya se te olvidó, Gilmar, ya se te olvidó. A ver, Carlos, ¿cómo contestaba? Fíjese pues, fíjese. Carlos no se le olvidó, y ojalá que él sepa lo que es la unidad verdadera. Porque mire, dice: a mi esposa le encanta, a mi esposo le encanta la música de piano. Hermana, ¿y qué tal le gusta tal comida? Oh, la favorita de mi esposo. Cada vez que a ella le preguntaban algo, ella siempre contestaba que a su esposo. Y le dijo un hermano: hermana, ¿por qué contestas así? Es que somos uno. Mire pues, la unidad verdadera, Padre, que sean uno como tú y yo. Ahora, noten pues que la unidad verdadera, la unidad que viene del cielo, la unidad divina, no es la unidad del hombre. No es la unidad humana. Yo me puedo unir con usted para asaltar un banco. Usted se puede unir con alguien para hacer cualquier cosa, pero no son uno. Porque uno es que el uno contenga al otro. Padre, que sean uno como tú y yo. Tú en mí y yo en ti, para que ellos sean uno en nosotros. Eso está tremendo, hermano. Porque la Biblia muestra y tiene todas las pruebas que el Hijo vive en el Padre y que el Padre vive en el Hijo. A él le dicen: muéstranos al Padre. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si yo estoy en Él y Él está en mí. Miren qué unidad. Esa unidad no es humana. Esa unidad es divina. Y a mí me impresiona, Dios, hermano, que esa unidad es la que quiere en el matrimonio. ¡Wow! El día que nosotros descubramos la verdadera unidad, que es estar contenido el uno en el otro, se van a acabar los problemas. Nosotros tenemos problemas porque cada quien jala para su pozo. ¿Sí o no? De acuerdo al Evangelio de Juan, Cristo el Hijo vino en el nombre del Padre. Vamos a leerlo. Juan 5:43. Juan 5:43. Yo los siento a ustedes como que están muy calladitos, así, muy. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Noten cómo habla el Señor, pues. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¡Wow! Sí. Y fíjense que el Señor no estaba bromeando. Él no estaba bromeando. Él les está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios hecho hombre. Yo vengo en el nombre de mi Padre. Ustedes quieren ver a ese Dios que ustedes sirven, a los judíos. Ustedes quieren verlo porque me están preguntando que dónde está ese Dios que ustedes sirven. Por eso fue que lo crucificaron, porque se hizo. Por eso dijeron ellos: este siendo hombre se dice que es Dios y es una blasfemia, y se rompían las vestiduras.
Se está blasfemando. Hermanos, qué tremendo tener visitación de Dios y no conocerlo. Toda la escritura estaba ahí diciéndoles, va a venir así, va a venir así, va a ser, porque es el Mesías. El Mesías es Dios. Ellos están esperando a Dios. Nosotros estamos esperando a Dios, al Mesías. Y Él vino y claramente les dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Ah, pero si viene otro con su... yo soy, ese lo van a recibir ustedes. Vamos a leer Juan 10:45. 10:25, Juan 10:25. Y fíjense pues, ¿se recuerdan ustedes que yo les dije que desde el principio de la Biblia el Dios plural se revela y Él no se revela diciéndonos quién es Él, sino que revela su trabajo? ¿Sí o no? Entonces miren cómo dice Él. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea que Jesús les estaba diciendo, miren, si ustedes no creen lo que estoy diciendo con mis labios, pues crean por medio de mi obrar. Levanto muertos, libero endemoniados, sano enfermos, detengo al mar, hecho demonio. Y mire, ya vio que algunos sí reconocían, porque ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el mar le obedece? ¡Wow! Y nosotros aquí estamos, pero ¿será que tú crees todo lo que Dios te enseña? ¿Será que estás bien convencido que ese Dios del que estamos hablando es el que está dentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu? ¿O será que andamos peor que esos cuates? Aleluya. Miren otro versículo, Juan 6:38. Juan 6:30. Estamos hablando de que todas las pruebas de que el Hijo vive al Padre. Por eso estamos hablando que Él es la expresión del Padre, es el punto número 4. Vamos a ir de punto en punto, a ver hasta cuántos puntos Dios nos va a llevar para conocer lo que es Cristo. Entonces hoy estamos en que Él es la expresión del Padre, el Padre vino en Él. Leamos, dije, ¿cuál? 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ah, hermano, ese hombre Cristo nunca hizo nada que fuera su propia voluntad. Todo el tiempo, hermano, Él hizo. Dice, de cierto, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para terminar hoy solo vamos a ver algunos versículos en donde nos vamos a dar cuenta que Él solo habló lo que oyó de su Padre. Aleluya. ¿Estamos contentos? Vamos allí mismo a Juan 3:34, la parte A. Juan 3:30. Vamos a leer unos 6 o 7 versículos en donde vamos a ver que Él habló la palabra del Padre. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Cada vez que usted lea expresión de Cristo, usted debe de saber que está hablando Dios a través de Él. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Otro versículo, Juan 14:24.
Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Estamos viendo todos los versículos? Amén. Leamos otro. Juan 7, 16 y 17. Juan 7, 16 y 17. Juan 7, 16 y 17 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ay, qué lindo, hermano, cuando tomamos el tiempo para estudiar la palabra. Es tan sencilla, pero si ustedes se dan cuenta, la vamos estudiando despacio, vamos entendiendo y nos damos cuenta que Cristo es la expresión de Dios. Cristo vino a la tierra en nombre del Padre. Él vino para expresar a Dios y nunca habló nada de su propia cuenta. Todo lo que habló fue lo que el Padre le dijo que dijera. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si queremos hacer la voluntad de Dios, oigamos a Cristo. Porque Él nos está dando directamente la enseñanza de su Padre, de nuestro Dios. Leamos Juan 12, del 47 al 50. Juan 12, del 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Fíjese. 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aparte de eso, aparte que ya vimos que Cristo no habló nada de su propia cuenta, sino todo lo que el Padre le dijo que dijera, vamos a ver que le dio la gloria al Padre. Juan 7, 18. Le dio la gloria al Padre. Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Oh, gloria al Señor. Entonces, ya nos dimos cuenta que Cristo no solamente habló lo que tenía que hablar del Padre o lo que el Padre le dijo que dijera, sino que le dio la gloria. Le dio la gloria al Padre y también expresó al Padre. Vamos a leer un último versículo para esta noche. Juan 14 del 7 al 9. Juan 14 del 7 al 9. Juan 14 del 7 al 9 dice: y si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre
y el Padre en mí. Les dije que esta es la verdadera unidad. Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Wow! Entonces, concluimos en esta noche que Cristo no se expresó a sí mismo. Él expresó solo al Padre. Él era el Hijo, pero Él no se expresó a sí mismo, sino al Padre. Él vivió la vida de alguien más, la vida del Padre. Por eso es que Él pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces, la verdadera unidad de Padre e Hijo es que el Hijo viva la vida del Padre. ¿Cuál es la verdadera unidad nuestra con nuestro Dios? Que nosotros vivamos la vida del Padre. Amén. La vida del Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno. Yo espero que en esta noche hayamos sido bendecidos con esta palabra. Esta palabra que nos ayuda a seguir adelante y a seguir entendiendo más y más el propósito divino. Amén. Vamos a despedirnos. Hermano Luis Quintana, despídenos por favor en oración.